Buenas señores, estamos en el Crónicas Hispanistas 4. Estamos con ya clásicos como Luis y Kaiser, bueno también Oscar, pero también me he traído a Iván, a The Warrior y a Stuart. ¿Qué tal? Decías, Buenos bien, Buenas noches, tardes o días. Hmm. días. Hoy habíamos pensado principalmente, comenzar hablando sobre la natalidad, de cómo está evolucionando en nuestros países hispanos, aunque como ya es costumbre en estos podcasts, seguramente acabará evolucionando la cuestión hacia cualquier cosa y acabaremos hablando de las cuestiones más insospechadas e interesantes. Pero bien, ¿alguno tiene alguna idea, alguna pregunta introductoria que haya pensado en decir? Yo creo que principalmente habría que definir en cierta manera, aunque se sepa, el definir qué es la natalidad, dándolo como un proceso en el cual unas generaciones crean a otros que les sobrevivan, que vayan por detrás de ellas y sigan creando esa línea consecutiva de generaciones para que la especie humana no desaparezca. Sí, verás, sí. A ver, es la definición biológica clásica. Pues bueno, Eh, también algo también que habría que aportar es que viendo desde la perspectiva actual, moderna, en el que existen muchos estados y estos están cercados unos de otros con sus fronteras, no hay sería malo, sería como una definición errónea dar como ese concepto como algo mundial, aunque en parte lo sea, sino que habría que mirarlo desde perspectivas nacionales, ya que en muchos países, aunque no de manera tajante, como cual puede ser el caso de Corea del Norte, los países suelen estar divididos por fronteras entre más o menos estrictas. Hmm. Por ende, la natalidad de un país puede ser muy diferente a la cómo se desarrolla de un país circundante, aunque esté en la misma zona, en una economía parecida. También tiene mucho que ver el espacio político que se haya creado y la cultura de ese estado. Claro, un problema actualmente en las sociedades capitalistas se está dando que la natalidad está bajando abruptamente muchísimo y eso crea varias consecuencias, las cuales son la pérdida de mano de obra capaz de sobrellevar la máquina industrial y política del país y no poder soportar la carga monetaria que implica sobrellevar el Estado y todas sus partes con una población trabajadora cada vez más disminuida y una población pensionista mayor. Claro, el problema al final es la falta de mano de obra. También te digo, esto viene de un problema ya previo, que es para una sociedad capitalista es preciso un crecimiento infinito de la población, que ya No no solo es de la directamente población, imposible. sino de de todo. El publicidad, de Sí, capitalismo, de cosas, la población, de absolutamente todo, porque de- realmente, de- aunque España esté decreciendo en población, comparado con hace ya unos pocos siglos, es absurdo la gran cantidad de españoles que hay, que a lo mejor ir 4 o 5 veces más. sí, porque al final el capitalismo, una de sus partes, por lo Este no menos es el el ejemplo más capitalismo extremo. moderno, Hmm. el capitalismo moderno, algo en lo que se sostiene es con el sistema de acciones. Claro, los accionistas, aunque ganan dinero con los dividendos de las empresas, realmente ellos con lo que realmente se lucran y lo que juegan es con la compra y venta de acciones. Claro, necesitan que esas acciones crezcan de valor para poder venderlas más caras y comprar otras más baratas que crezcan y volverlas a vender. Y así que se mueve ese sistema de acciones. Claro, si tú eres un accionista y solo vives de los dividendos, ganarás mucho menos de lo que ganarías presionando a la empresa para que baje costos, para que empeore calidad, para que cree más cantidad de dicho producto, de ese que se expanda internacionalmente, para que así las acciones suban y tú podrás vender más caras de las que la compraste. Por ende, el capitalismo eso necesita ese movimiento, ese más y más y más y más de la economía para que los capitalistas puedan seguir con su negocio, ya que de ello va su negocio. Por eso, en parte, el capitalismo ha propiciado a un gran desarrollo económico y social.
Sí, tampoco tenemos que ignorar, bueno, el desarrollo que ha traído, aun también con las grandes desigualdades que ha llegado a producir, que sí que verá que con la introducción de, bueno, el sufragio universal, ya sea que estés de acuerdo con este o no, se han ido disminuyendo con el tiempo. No es lo mismo como vivía la gente en la época victoriana, que era literalmente los niños, en cuanto tenían capacidad de moverse, a la fábrica prácticamente todas las horas que A las minas. estuvieras consciente. Todo el mundo a la fábrica. Era Ahí cago a un las minas. sistema absurdo. También en las Bueno, minas. también depende del país. Sí, También depende del obviamente país no. y el momento, porque También es cierto, no es lo mismo vivir en Rusia en, yo que sé, hace ya unos 2 siglos, que eso era un poco como el feudalismo, aunque fuera Europa y tal, que yo que sé, Bélgica, que era un país bastante más desarrollado, aunque obviamente también era bastante jodido vivir ahí, pero bueno. a ver, el problema, la diferencia entre, por ejemplo, Rusia y Bélgica es que Rusia era una sociedad, por así decirlo, más medieval porque igual que España, no cogió el tren de la industrialización a tiempo y a mediados del 1830, 40 por ahí no estaba muy industrializado ni al nivel de España casi es. De Rusia, para que lo España entendáis, sí que era está industrializada para esa tipo. El problema con el tema de la industrialización de España es que tendemos a hacer unas malas comparaciones. Porque muchas veces simplemente los comparamos con el norte. Pero si por ejemplo tú los comparas con Italia o... Bueno, Francia no te sabría decir muy bien en esa época. Pero tú por ejemplo los comparas con Italia y España tiene muchísima capacidad productora que el país itálico, pero... Sí, el gran problema que tuvo A ver, España en su industrialización fue el tren, ya que España es, al Sí, ser un país mediterráneo, es muy montañoso, muy escarpado, como Italia. Por ende, hasta el propio España tuvo que cambiar el sistema de raíles internacional y hacerlos más anchos para que los trenes pudieran pasar más fácilmente por todo el terreno montañoso. Claro, en Francia, que es una planicie, es una esplanada brutal, pues será muy fácil hacer un sistema de tranvías porque siempre hay que poner las vías. Si hay alguna falla natural, pues es muy pequeña, también se te puede digo, Francia arreglar. no era un Battle Royale, a diferencia de También, España, que también. cada día encontraba una nueva excusa para matarse entre ellos. Pero, por ejemplo, Y después Italia, está el tema de las monetizaciones que mm, intentaron hacer una reforma agraria para fomentar la industrialización, pero no se logró. por ejemplo, Grecia es un gran caso de cómo el terreno es horrible para la industrialización. Mm. Grecia son islas, 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 no hay Y las manera, montañas. islas y montañas, no puedes hacer ahí un sistema ferroviario, es imposible. Eso tiene que moverse todo por mar y eso acarrea mucha tardanza, sube los costes, entonces por eso España tuvo ahí un problema de industrialización en parte de las guerras carlistas, en parte de la invasión napoleónica, Bueno, etcétera, sí, etcétera. hubieron bastante más conflictos, pero... Cosas. Pero, a ver, también hay que tener en cuenta que la gente, bueno, mínimamente, la gente intenta ponerse a sí mismo metas. Por ejemplo, yo qué sé, sacar X nota en los exámenes. Más que nada, también lo hace, también, por ejemplo, lo que comentaste antes, o en lo de tener más dinero, tener casas, tener cosas caras, cosas así. Eso más que nada se debe a que la gente asocia tener una buena vida, una vida de fama, una vida de lujos, con cosas como tener mucho dinero y cosas así. Son pequeños factores que hacen creer a la gente que tienes una buena vida, que obviamente la puedes tener teniendo estos factores, pero no por tener, yo qué sé, 20 millones en el banco vas a ser el hombre más feliz del mundo. Eh, y sobre lo de estudiar, hay gente a la cual es verdad que es muy lista. Yo tengo gente en mi clase que es extremadamente lista y que no quiere tocar el libro directamente, que no lo toca ni con un palo. Pero más que nada, hay dos razones. Yo creo que hay dos razones. La primera es porque básicamente ellos, desde mi punto de vista, ellos deben creer que estudiar es de gente que estudiar es como perder el tiempo para ellos, Es que objetivamente hablando lo es.
Objetivamente hablando, tú adquirir No, sí, ya. conocimientos A ver, inútiles. depende. Luis, objetivamente hablando, tú adquirir conocimientos inútiles no te sirve de nada. Depende de qué, por Dime ejemplo. un solo escenario. eh, Dime un solo escenario en el que adquirir conocimientos inútiles te sirvan de algo. no, a ver, no sé. A ver, por ejemplo, en clases de economía aprendes cosas que te van a servir para el día de mañana. No. ¿Cómo que no? Escucha, El- tú necesitas saber al día de mañana qué es un préstamo, cómo se, Mira, cómo yo se te voy a decir utilizan una los cosa, bancos. Luis. Yo, por ejemplo, yo tengo un primo, ¿vale? Que él está haciendo una carrera, hizo una carrera de arquitectura técnica y está trabajando de informático. Suele pasar. Suele pasar. Realmente, A ver, Y y muy a menudo. experiencia anecdótica. Lo raro. No es Muy a anecdótico en menudo. ese sentido. A ver, en este sentido sí, pero no es anecdótico el hecho de que... el problema no es tanto de seguir las consignas de la sociedad, lo que se Sí, te ha pero un impuesto en momento. masa. No, digamos, no es que... No es que no se puedan integrar en la sociedad, sino que no se quieren integrar en una sociedad donde son vistos como bienes de consumo. Muchas veces. Sí. Voy a poner un ejemplo. Porque hay gente que es que hay gente que es inteligente, a bestia, y no le gusta estudiar. No le gusta, sobre todo a edades muy tempranas. Así que verá que después la mayoría sientan la cabeza. Pero ¿por qué no les va a gustar estudiar? Porque es una A ver, imposición. Un momento, Luis. Es una imposición externa, eso para empezar. Y después, una muy ilógica, porque si tú tú tomas conciencia de lo que estás haciendo, te dices, esto es una tontería, estoy aquí malgastando mi tiempo, cuando objetivamente hablando podría estar haciendo cosas mucho más útiles. Y esa dicotomía acaba, digamos, cansando a la persona y acaba generando que pierda el interés completo en lo que está haciendo. Simplemente tus aspiraciones no son las tuyas, sino las que tu cosmología, tu visión, la visión de la realidad que hay en la sociedad, tú has chupado de esa forma de ver que tiene el resto, la has integrado en ti, esa realmente no es tuya. Que acaba generando una dicotomía que en el mejor de los casos es ignorada y en el peor acaba con verdaderos fracasos de personas que no se merecían acabar como han acabado y simplemente no se entienden con la sociedad por media autorrealización personal. Pero ¿qué pasa? Que cuando... A ver, es verdad que tienes razón, pero yo creo personalmente que todo el mundo busca la felicidad. Si todo el mundo busca esa idea de plenitud, de estar tranquilo con su vida, de estar lleno con lo que hace en todos los aspectos de su vida. El problema es buscar esa plenitud en cosas que no te la van a dar. Por ejemplo, es el consumir, es por ejemplo el... El obtener metas también te diría. Pero Sí, metas no personales, metas son sociales. Comprarme un coche, comprarme una casa, irme de viaje, tener no sé cuántos dígitos en el banco, tener una Al final, empresa. lo único que te daría Eso no una sea plenitud. personal. No, porque en sí mismo no es algo que digamos, tú hagas porque te sale a ti hacerlo. No es, por ejemplo, esto a mí me gusta hacerlo mucho. Pillar una mochila, algo de comida, agua, irme al monte y escalar una montaña alta. Eso es... nadie me ha dicho jamás que yo haga eso. Yo lo he hecho por... No, es que así voy a ser más feliz o... No me acuerdo muy bien qué me dijo, pero... Dicen cosas absurdas que no tienen sentido. Y también en parte esto por la cosmovisión que se acaba generando en una sociedad capitalista, de que al final yo lo que tengo para ofrecer es mi mano de obra y todo lo que soy es relativo al bien que yo puedo ofrecer. Y te dicen, es gracioso porque al final muchas interacciones que tienes una vez que eres consciente de esto, muchas interacciones que tienes en tu vida cotidiana son bastante irónicas porque, claro,
estás hablando con una persona y te dice y le preguntas, ¿por qué estás haciendo esto si genuinamente no te sirve de nada? Tipo, te están matando a estudiar todos los días cuando necesitas una media de 6. Me ha pasado, objetivamente hablando, me ha pasado. El absurdo de la felicidad. Están en... Tipo, tú la gente la escuchas muchas veces hablar y está en una constante búsqueda de la felicidad. Tipo, es como el mañana. La felicidad para ellos es como el mañana. Nunca llega, pero siempre van detrás de él. Me lleno, mi ser se llena. El fin de tu vida es trabajar para comprar. Comprar para, no lo sé, pero simplemente comprar porque me llena, como una adicción. Sí. Claro, al final eso no De hecho, propicia no es tanto en sí la cuestión de comprar, sino... comprar más porque no había más que consumir. El sistema capitalismo, al lucrarse no del bien creado no por el beneficio de la mano de obra, sino por la crecida, por crecer, pues al final se queda estancado. Y claro, sus ideas, que son simplemente consumir, 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 al final eso provoca que la gente sea individualista, como tú has dicho, porque simplemente buscan lo de yo quiero consumir, yo quiero comprar esto, yo quiero comprar lo otro, porque así porque ya la gente no podía la compra de la consumición de bienes para que la economía siga subiendo y siga subiendo y siga subiendo más y más y más. Y cuanto más consumía la gente, más se creaba, más empleo se creaba, más riqueza se creaba. Claro, llega un momento en que una persona puede consumir tanto y se crea un valle, una crisis. Eso pasa en todos los países que han tenido una gran subida, como ha sido por el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, como España tras la transición, que hubo una subida exponencial, se estancó. Fuera de lo que es muchas veces la argumentación teórica y racional que uno hace, uno se va a la... Uno se pone a hablar con la gente que son sus amigos y tal y conoce, y ellos mismos, tipo hablando con ellos sobre el tema de tener hijos y tal, te lo dicen que ¿para qué? ¿Cuál es el punto? En parte, tía, creo que tienes razón, porque yo creo que el capitalismo es un sistema que es Fomenta el como individualismo. es un sistema que se autodestruye, es una gran paradoja. Es como es una idea contradictoria en sí misma, porque se autodestruye, mientras que al principio conseguía una gran subida del nivel de vida. Esto era a costa de crear una sociedad que necesita de... Pues fácil, a base de subir los precios hasta cantidades absurdas, tipo de que la gente no pueda tener hijos, a fomentar el individualismo, porque tenemos que tener en cuenta de que, claro, si para ti en tu universo lo más importante eres tú, tipo, ¿cuál va a ser el punto detrás de tener un hijo? Sí, subida de todo en el mundo, como ha conseguido que al final que la natalidad baje abruptamente. Claro, ¿y cómo creéis vosotros que el sistema capitalista, el cual ha sido gran causante de... Que bueno, Battle Royale español para variar. Aunque... También te digo que no solo los conflictos, sino que el gobierno era muy inestable y la idea de una industrialización era bastante difícil, viendo que la mayoría del trabajo estaba en el campo. Y que, bueno, Sí. no. España durante la industrialización no estaba muy bien que digamos, ya que, bueno, venía de las guerras carlistas y, bueno, dentro de poco iba a perder Cuba, iba a perder tanto Cuba, Filipinas y Puerto Rico, entre más territorios. Realmente Cuba mucho Internacional. más. Los guerras carlistas fueron, la última acabó más de 2 décadas antes de la guerra de Cuba. También. Sí, No, Cuba acabó bastante realmente es algo bastante Mezclando reciente. cosas. Sí. De hecho, autores muy importantes nacen justamente por esa cuestión cultural que se pierde. Esa pérdida de identidad que se da con la caída Una de Cuba. reacción que se da en contra de ese suceso histórico de depresión, de crisis en la idea de España.